Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos compartiendo un comentario más a la lección de la escuela sabática y en esta ocasión tenemos la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes el cuarto capítulo, la cuarta lección de escuela sabática que tiene como título El pecado en la iglesia. Qué interesante oportunidad para nosotros poder destacar una vez más el poder de Cristo, la obra maravillosa de su Santo Espíritu, pero también poder ver aquellas situaciones complejas a las que Pablo tenía que apelar por medio del poder del Espíritu Santo para poder desenmascarar el error del pecado, para poder desenmascarar la maldad del enemigo y cómo esto estaba siendo un problema para la iglesia de Corintio, ya que aquellos que pertenecían a esta iglesia estaban siendo llevados por falsos maestros a dar frutos de injusticia y aquellos que practicaban el pecado estaban leudando la iglesia con prácticas de inmoralidad dentro de la misma congregación. Y eso es interesante. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo aborda estos puntos y a qué hace referencia el apóstol Pablo para que podamos comprender la importancia de la muerte de Cristo para nuestras vidas. Así que oramos juntos para que el Señor nos dirija en esta ocasión y podamos entonces comentar en este tiempo que nos resta. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos su dirección, Padre. No tenemos sabiduría, no tenemos capacidad para interpretar por nosotros mismos tu palabra, pero por eso pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, la promesa maravillosa de tu Espíritu y la promesa del pacto eterno, donde tú nos enseñarás todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender aquello y a poder ver, Padre, una vez más a Cristo y la obra maravillosa de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y que cada uno de los que escucharán este mensaje puedan entonces ser tocados, Señor, por la obra maravillosa de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, comentando junto con nuestro hermano Ítalo en esta ocasión, desde dos diferentes perspectivas, no pudiendo comentar a la par, pero sí pudiendo compartir el comentario de manera que podamos nosotros ser edificados los unos con los otros. Vamos en esta hora, mis hermanos, a dirigirnos a la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos y vamos a leer también algunos versículos del capítulo 6, algunos versículos del capítulo 7 y vamos a ver entonces cuál es la conclusión a la que el apóstol Pablo nos quiere llevar. Primeramente debemos de entender que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia que está realmente contaminada por la disensión, por la inmoralidad, está enfrentando problemas directamente señalados como el resultado del alejamiento de la gracia de Dios transformadora y por lo tanto el apóstol Pablo en un agudo sentido del discernimiento espiritual, entonces luego de recibir noticias de los de Cloe, que eran una familia cristiana consagrada al Señor, luego de recibir noticias de ellos por parte de la iglesia de Corintio y lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, comprende que estaba ocurriendo algo mucho más profundo dentro de la iglesia de Corintio. Habían problemas de una índole más profunda, mucho más peligrosa que un simple comentario a ciertos problemas que pudiesen estar ocurriendo con los corintios. Así que el apóstol Pablo comprende que hay una necesidad y que él va a apelar a la obra maravillosa del Espíritu Santo para poder
contrarrestar esto con la misma palabra de Dios, con el poder del Espíritu, y va a llamar el pecado por su nombre. Los miembros de Corintio estaban rodeados de idolatría, de cosas sensuales y seductoras. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, había podido mostrarles a ellos de manera clara lo que Cristo exige de nosotros. Pero cuando el apóstol Pablo no está en presencia de ellos, estas prácticas se fortalecen, y entonces ahora el apóstol Pablo se ve inducido a escribir carta para que ellos puedan comprender y entender que posteriormente él pudiendo estar con ellos de manera presencial, esa semilla y ese fruto que por medio de esa carta pudiera ser sembrada, pudiera ser entonces ese fruto recogido. En otras palabras, el apóstol Pablo iba a escribir para que ellos pudieran atender el llamado del Espíritu Santo, y que cuando el apóstol Pablo pudiese estar con ellos de manera presencial, entonces él pudiera ver fruto en su iglesia, pudiera ver fruto, porque él lo que esperaba era que ellos se pudieran apartar de todas estas prácticas de inmoralidad. Y una de las que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corintio la podemos leer en 1 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, aquí estamos viendo una práctica incestuosa, una práctica de incesto, es decir, una práctica de fornicación entre familias. Y dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso es sumamente importante, porque prácticamente el apóstol Pablo está entendiendo que ellos estaban permitiendo ese tipo de prácticas dentro de la iglesia. Estaban permitiendo que este tipo de inmoralidad incestuosa se llevara a cabo, y estaban haciendo juicio entre ellos, y esto estaba causando también algún tipo de división, de manera que ellos estaban tratando de juzgar de acuerdo a lo que ellos podían juzgar, de acuerdo a lo que ellos estimaban que era conveniente, pero no así desarraigando el pecado de manera directa. Esto el apóstol Pablo lo va a hablar en el capítulo 6. En otras palabras, ellos estaban juzgando, pero no comprendían que ese juicio que estaban haciendo era un juicio demasiado superficial, pues aún nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más no debiésemos de juzgar estas cosas de manera correcta? Así que el apóstol Pablo dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente, es decir, el apóstol Pablo no está con ellos en cuerpo, pero está presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, había alguien que estaba practicando este pecado de inmoralidad, y esto iba a leudar, iba a permear, iba a influenciar en las mentes de todos aquellos que pudiesen ver tal práctica. Entonces el apóstol Pablo apela a aquello que tiene que ver con el pecado, y es la levadura. Cuando usted permite el pecado en medio de la iglesia, en medio de la congregación, y el pecado no es amonestado, el pecado no es llamado por su nombre, y usted permite que el pecado entonces se manifieste, ese pecado va a leudar toda la masa. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la injusticia. Ese es el fruto cuando se permite el pecado. Produce orgullo, produce disensión, produce esclavitud, produce obras de inmoralidad, produce incluso un degrado de la mente, de los apetitos sensuales. Y esto hace que precisamente pues se leude toda la masa, y prácticamente el pecado se permita.
Entonces el apóstol Pablo exhorta de una manera tremenda en el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, Cristo representa aquel elemento que como la levadura es para nosotros aquel que ha sido sacrificado para que no exista ya más el pecado entre nosotros, para que esa levadura del pecado ya no se gloríe sobre nosotros, pues ya no estamos bajo ese pecado, bajo la ley que nos lleva a nosotros a condenación, sino más bien bajo la gracia de Cristo, bajo aquel que ha muerto por nosotros y que realmente por medio de su sacrificio, entonces nosotros podemos experimentar la victoria sobre el pecado. Por eso dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad. Miren cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre de la levadura con la malicia y la maldad. Es decir, la levadura que se está manifestando en la iglesia de Corintio tiene que ver con la malicia y con la maldad. Y el apóstol Pablo dice, entonces, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, esos panes sin levadura, es decir, ese cuerpo que es Cristo y que fue ya crucificado, se tiene que manifestar en nosotros también como cuerpo, como templo del Espíritu Santo, pero ya sin esa levadura de malicia y de maldad, sino con aquellos panes sin levadura que representan un cuerpo sin pecado, de sinceridad y de verdad. ¿Ven? Entonces el apóstol Pablo aquí hace una manifestación maravillosa de lo que es realmente la verdadera santidad lograda por medio de Cristo, que ha sido ya sacrificado por nosotros. Cristo ha sido nuestra Pascua. Cristo es aquel que ha muerto por nosotros, por todos nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado ya no se enseñoree más, sino que nosotros podemos, por medio de Cristo, entonces vivir vidas que sean sinceras y que estén fundamentadas en la verdad. Así que esto es interesante porque el apóstol Pablo comprende que estas personas estaban haciendo juicio incorrecto entre ellos y no estaban recurriendo al mandato de Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, donde nosotros podemos leer lo siguiente. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 y vamos a leer Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Dice así, en el caso de los corintios, el principio que ellos debían aplicar era el siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Ven? Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otras palabras, el proceso contra alguien que está cometiendo un pecado dentro de la iglesia no es juzgarlo, no es atacarlo, no es ni siquiera llevarlo a las autoridades para que las autoridades juzguen conforme a la ley o a los decretos civiles, sino más bien dentro de la potestad que Dios nos ha dado de poder juzgar las cosas, está el principio de reprender a tu hermano, tú y él solos. Y si el hermano te oye, entonces, ¿qué es lo que produce el oír la reprensión? Ganar a su hermano. Pero si no oyere, dice más, si tu hermano no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, deben de haber testigos cristianos del mismo vínculo, de la misma fe, para que haya un testimonio de que esto ha ido de manera correcta. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, el Señor está dando un principio que debía cumplirse en los corintios, pero que no se estaba llevando a cabo. Los hermanos estaban juzgando y estaban haciendo estos
estos litigios, estos juicios de la manera incorrecta, pero el apóstol Pablo les advierte y les dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En otras palabras, cuando hay pleitos, contiendas ante los incrédulos, esto no hace bien a la causa de Dios. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice la palabra de Dios, juzgarán. ¿Ven? Entonces, qué tremendo. No heredarán el reino de Dios. Es decir, estas personas no han de heredar porque cometen este tipo de pecados que no son correctos delante de la vista de Dios. Y el pecado, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es transgresión de la ley. Es la única definición de pecado que da la Biblia. Es decir, el pecado no es algo que nace en nosotros y que es inherente en nosotros, sino que es una práctica consciente del ser humano en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ninguno que practica tal pecado podrá heredar el reino de Dios. Y esto dice el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 6, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, el perdón se logra aceptando a Cristo, de tal manera que Cristo nos justifica, Cristo nos santifica y Cristo nos hace participantes de la obra de su Santo Espíritu. De tal manera que nosotros podamos comprender la pregunta retórica del apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que ninguna práctica de inmoralidad, mi querido hermano y amigo, es permitida. Ningún tipo de pecado que contamine el cuerpo con el cual hemos sido comprados por la sangre de Cristo ha de ser permitida delante de los ojos de Dios. ¿No sabéis, dice el versículo 15 del capítulo 6 de Primera de Corintios, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, nuestro cuerpo debe de servirle a Cristo. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa y no hay otra forma de poder servirle sino entregando todas nuestras facultades a Él, para que por medio de la sangre del pacto eterno nosotros podamos ser aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Por medio de la sangre del pacto eterno podemos ser limpiados de toda maldad y por medio de esa sangre nosotros podemos servir al Dios vivo. Por eso la sangre de Cristo es eficaz. Solamente por medio de Él podemos salir vencedores. De manera que todo esto es una obra maravillosa de Cristo para que podamos ser templos del Espíritu Santo. Y así el apóstol Pablo da consejos en cuanto al matrimonio, que los matrimonios sean sin lecho, sin mancilla, que aquel que tiene el don de la abstinencia y puede vivir sin casarse lo haga. Pero el que no tiene ese don, pues cásese, es mejor casarse y no quemarse, dice el apóstol Pablo. Pero quien quiera unirse también con una persona en yugo desigual, y si lo ha de unirse con ella para ganarlo a la fe de Jesucristo, que lo haga. Pero si no, quédese solo, para que no haya
algún tipo de yugo desigual y más bien entonces haya una, podríamos decirlo como un desagrado delante de Dios o desánimo en la fe. Entonces hay diferentes aplicaciones que el apóstol Pablo le da a todo esto que él reprende y que nosotros debemos estar realmente apercibidos de no entrar en ninguna práctica inmoral que degrade nuestras facultades y entonces podamos servirle a Satanás y podamos entonces apartarnos de Dios, sino más bien por la gracia de Cristo poder entonces servirle al Señor con agrado. Quiero compartir con ustedes una cita que está en Hechos de los Apóstoles y que nos da a nosotros una maravillosa comprensión de lo que el Señor estaba haciendo por medio del apóstol Pablo a los Corintios. Y la cita está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo que se titula, mis queridos hermanos, amonestación y súplica. Noten lo que dice el capítulo de Hechos de los Apóstoles, amonestación y súplica. Dice así: en esta carta a los Corintios, Pablo se esforzó por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. ¿Por qué se esforzó? Por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. Sabía que si cumplieran con las condiciones expuestas, serían revestidos de la fuerza del poderoso, como medio para ayudarles a librarse de la esclavitud del pecado y perfeccionar la santidad con el temor del Señor. Pablo les presentó con vehemencia los requerimientos de aquel a quien había dedicado sus vidas cuando se convirtieron. Sois de Cristo, declaró. No sois vuestros, comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi querido hermano, toda práctica inmoral, todo pecado, no solamente la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, sino todo pecado cometido es una aberración contra Dios. Y nosotros hemos de comprender que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo, que ella nuestra Pascua fue ya sacrificada, y gracias a ese sacrificio es que podemos obtener victoria sobre el pecado, victoria sobre todo acto de inmoralidad. Debemos entonces, por la gracia del Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo en esta amonestación que le hace a los corintios del pecado que estaba surgiendo en la iglesia, que lo llevó a ellos a entregar sus cuerpos para instrumentos de Satanás, les muestra a ellos que todo tipo de pecado va a degradar las facultades del ser y no puede entonces servirle a Dios, porque aquel que no sirve a Dios por medio de la gracia de Cristo se ha de degradar completamente y no ha de comprender las cosas espirituales. Es por eso que aún en el matrimonio ha de haber perfecta unidad, perfecta santidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que se case pueda entonces cumplir con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice, en cuanto a las cosas, eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hoy vivimos en medio de un mundo en el cual nadie quiere adquirir o quiere tomar una responsabilidad dentro de un matrimonio de manera santa, sino que hoy está el libertinaje, está la inmoralidad, está el adulterio como vías más fáciles de mantener una relación donde no hay ningún tipo de compromiso, donde no tenemos que sujetarnos a la cabeza que es el marido, ni el esposo ha de respetar a la mujer, sino que hay un libertinaje que es
una evidencia de los tiempos en los que vivimos. En los últimos días en los que vivimos, mis queridos hermanos, cada día la inmoralidad prevalecerá más. Y es por eso que el pueblo de Dios ha de permanecer santo y sin mancha delante de Él. Quiero compartir con ustedes una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice así: andamos en luz como Él está en luz. La mundanalidad y el egoísmo nos separan de Dios. Los mensajes del cielo son de tal carácter que despiertan oposición. Los fieles testigos de Cristo y la verdad reprobarán el pecado. Sus palabras serán como un martillo para romper los corazones endurecidos, como un fuego para consumir la escoria. Hay una necesidad constante de fervientes y decididos mensajes de advertencia. Dios tendrá hombres que sean fieles al deber. En el momento oportuno enviará a sus mensajeros fieles para hacer una obra semejante a la de Elías. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo también apeló a la justicia de Cristo, a la obra maravillosa del Espíritu Santo para llamar al pecado por su nombre. Pero de la manera correcta y con el amor de Cristo hemos de ganar las personas que están siendo cautivas por el enemigo. Hemos de dar buenas nuevas de salvación, indicándole al pecador que no ha de permanecer en la esclavitud del pecado, pues Cristo ha sido ya sacrificado por nosotros y por medio de su sangre podemos obtener victoria sobre el pecado. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga y le sostenga en su gracia y podamos contemplar a Cristo y podamos permitir que la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros nos pueda presentar a nosotros como templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda ser morada en nosotros de tal manera que la presencia de Jesús, la presencia de Cristo pueda permanecer en nosotros y podamos entonces exclamar: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que este repaso de la lección sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque usted nos ha mostrado, Señor, cómo Cristo, Padre, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y que sin embargo, Señor, aunque estas prácticas prevalecen aún dentro de la iglesia, estamos llamados a reprender el pecado y a llamarlo por su nombre, pero también a manifestar la misericordia y el amor de Cristo para que las personas puedan ser ganadas de la mano del enemigo y ser llevadas a la libertad que pueden encontrar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.